Bienvenidos a nuestra segunda clase virtual del tercer periodo académico de forma de video, en el cual vamos a hablar acerca de los organismos productores y su clasificación, continuando con el video anterior. Bienvenidos y comencemos. En nuestro video anterior recordemos que hablábamos de los productores como una forma en la que conocemos dentro de las cadenas alimenticias a las plantas o vegetales. Hablábamos que ellos tienen unas partes muy importantes, cada una de ellas con una función específica. Teníamos las raíces, que son las que absorben nutrientes, la que les permite a la planta adherirse al suelo, mantenerse firme, un tallo que a su vez lleva o conduce los nutrientes absorbidos por la raíz hacia las hojas de la planta. Tenemos las hojas, principales protagonistas del proceso de fotosíntesis. Tenemos en algunos casos la flor y el fruto, que pues nos ayudan a clasificar a las diferentes plantas, además que en la flor, en este tipo de plantas actúa como el órgano principal de reproducción, y en la fruta pues se va a almacenar y a proteger las semillas. Sin embargo, pues aquí vamos a hacer una ampliación en cuanto al tallo, de cómo en las grandes plantas se encarga de conducir las sustancias nutritivas de las mismas, llevándolas desde la raíz hacia las hojas, y cómo después las conduce de las hojas hacia el resto de la planta. Resulta que dentro del tallo vamos a encontrar dos tubos o dos conductos, a los cuales les conocemos como vasos conductores. Y esos se conocen como xilema y como floema. No todas las plantas tienen esta estructura. Esta estructura de xilema y floema solo está presente en las plantas de mayor tamaño y las que son más evolucionadas, es decir, tienen unas estructuras más complejas. La función del xilema y del floema consiste en transportar sustancias nutritivas, pero en diferentes organizaciones. Es decir, el xilema es un conducto que vamos a encontrar ¿en dónde? En el tallo, y que tiene como principal función llevar toda el agua, nutrientes, sales y minerales que absorbió la raíz de la planta, la conduce de abajo hacia arriba para llegar a los puntos claves, que son las hojas. A esta sustancia que el xilema conduce desde la raíz hacia las hojas se le conoce con el nombre de savia bruta. Y esto se refiere a que es la materia prima a partir de la cual la planta, después del proceso de fotosíntesis, va a poder fabricar su propio alimento. El xilema le interesa llevar los nutrientes absorbidos por la raíz hacia las hojas, porque es en las hojas donde vamos a encontrar unos organelos llamados cloroplastos, los cuales se activan con la luz solar y comienzan a procesar otro tipo de savia o nutriente ya preparado, que se llama savia elaborada, que es a partir de la cual la planta va a obtener su alimento. Por otra parte, el floema, que también se encuentra dentro del tallo, va a dirigir los nutrientes de una forma diferente. Si el xilema lo llevaba desde la raíz hacia las hojas, el floema se va a encargar de llevar ese nutriente de las hojas al resto de la planta. Mientras el xilema transportaba la savia bruta, el floema transporta la savia elaborada, es decir, los nutrientes ya procesados por la fotosíntesis en las hojas. El floema los recoge y los lleva a las diferentes partes de la planta para que ésta se pueda alimentar. Si
Sin embargo, como lo mencionábamos en el video anterior, no todas las plantas son iguales y por eso dentro de la gran ciencia de la botánica que se dedica a este estudio de los vegetales, también conocidos como la flora en nuestro ecosistema, pues vamos a tener dos puntos principales de clasificación. El primero es según su evolución, porque no todas las plantas en nuestro planeta surgieron al mismo tiempo. Es decir, que vamos a tener unas más primitivas y otras más evolucionadas. ¿Cómo se va a medir este primer parámetro? De acuerdo a la presencia o ausencia de vasos conductores que les expliqué anteriormente. No todas las plantas tienen xilema ni floema. Entonces, según tengan xilema y floema o no tengan, pues vamos a tener nuestra primera clasificación. Y la segunda está dada por la presencia o ausencia de flores y frutos. Así que vamos a ver con detalle en qué consiste la clasificación de los vegetales. Vamos con nuestro primer punto, que es la clasificación de los vegetales o plantas según su evolución. Como les mencionaba, no todas las plantas surgieron al mismo tiempo en nuestro planeta, entonces vamos a tener unas plantas menos evolucionadas, a las cuales vamos a conocer con el nombre de plantas briófitas, y unas plantas que son las más evolucionadas, a las cuales llamaremos traqueófitas. Vamos a ver entonces con detalle las características de las plantas briófitas. Estas como son las más primitivas y las menos evolucionadas, es decir, que no tienen estructuras tan complejas como decir hojas muy desarrolladas o tallos muy grandes o raíces muy profundas. Entonces podemos resumir que las plantas briófitas se caracterizan por tener un pequeño tamaño, porque resulta que como su tallo no es tan evolucionado, pues ellas no van a tener ni xilema ni floema. Eso nos lleva a la segunda característica. Las plantas briófitas, al ser de pequeño tamaño, no poseen vasos conductores, ni xilema ni floema. ¿Cómo ellas conducen sus nutrientes? Moviéndolos de una célula a otra de forma lenta. Como lo mencionábamos, las plantas briófitas son las plantas más primitivas del planeta y dentro de este grupo encontramos a los musgos, que son muy importantes en nuestro ecosistema porque absorben alta cantidad de agua, y a otras plantas muy curiosas que se llaman hepáticas, esto en honor a que su forma parece como si fuera un hígado. Ya lo vamos a ver más adelante. En el segundo grupo vamos a tener entonces a las plantas traqueófitas, que a diferencia de las briófitas, pues estas tienen un mayor tamaño. Ese mayor tamaño lo tienen en parte porque poseen vasos conductores conocidos como xilema y floema. Recordemos que el xilema es el que transporta la savia bruta y el floema transporta la savia elaborada. Las plantas traqueófitas, son las plantas más evolucionadas y se ve porque son más complejas. Tienen unas hojas, un tallo más desarrollado y unas raíces más profundas. Profundizando un poquito más acerca de la primera clasificación, donde ya vimos que se mide según la evolución de la planta y que eso lo determina la presencia o ausencia de xilema o de floema. Entonces tenemos a las briófitas que, como decíamos, tienen una estructura muy pequeña y poco evolucionada. Entonces esto hace que lo que funciona como tallo, hojas y raíces sean muy sencillos y poco complejos. Por eso es que a estas tres partecitas fundamentales de las plantas briófitas, ese nombre se les ha cambiado para poder reconocer que tienen estructuras más sencillas de las plantas traqueófitas. Por tanto, en las plantas briófitas, a lo que veremos como raíces, en realidad le vamos a llamar rizoides, porque son unos vellitos absorbentes muy delgaditos, a diferencia de la raíz de una planta traqueófita.
Por otra parte, a los tallos en las grandes plantas, aquí en las briófitas los vamos a conocer como filoides. Filoides porque viene como de filamento, que son extremadamente delgados y frágiles. Esto ya saben porque no tiene xilema ni floema. Y a las hojas, que aquí podemos ver que son prácticamente muy diminutas y parecen como si fueran un grupito de pastico, de ser tan pequeñas y tan juntas, no las podemos conocer como hojas de las grandes plantas, sino que generalmente se les llama cauloides. Como les mencionaba anteriormente, pues los musgos tienen una importancia ecológica debido a que ellos almacenan cantidades de agua. Ellos la reservan, por eso es que si nosotros vamos en una caminata ecológica y palpamos un musgo con un poco de presión, podemos obtener algunos residuos de agua, ya que ellos no la utilizan toda, sino que la van guardando. ¿Por qué son importantes para el ecosistema? Porque cuando el suelo recibe una alta cantidad de energía solar, este se puede secar. Entonces, si el suelo está cubierto por musgo, el musgo puede ayudarle en esas épocas de sequía a que el suelo no pierda tanta agua, ya que el musgo le va proporcionando poquitas goticas de agua que él almacenó durante las épocas de lluvia. Aquí vamos a encontrar entonces un ejemplo de otra planta briófita, que son conocidas como las hepáticas, debido a que estas formas irregulares de sus hojas, que en realidad recuerden que los llamamos cauloides, pues tienen una forma como de hígado. Por eso se le dicen hepáticas. Ellas crecen generalmente sobre los troncos. También tienen una importancia porque son el lugar donde habitan muchos insectos y ayudan a proteger otras especies vegetales que pueden estar debajo de ellas. Por otra parte, pues tenemos a las traqueófitas, que son las plantas más evolucionadas, que tienen unas estructuras más complejas y por eso es que las podemos conocer propiamente como hojas, tallos y raíces. Resulta que las traqueófitas a su vez se pueden clasificar en dos grandes grupos, como angiospermas o gimnospermas. Sin duda estos términos pueden ser un poquito complicados, pero ya los vamos a explicar a continuación. Esto nos lleva entonces a la segunda clasificación de las plantas según las flores y frutos que tengan o no tengan. Entonces, como decíamos, en las plantas más evolucionadas conocidas como traqueófitas, vamos a encontrar esta segunda clasificación según tengan flores o no, en los cuales podemos hablar de plantas angiospermas o gimnospermas. Vamos a comenzar entonces con las plantas gimnospermas, en donde sus principales características es que se encuentran principalmente en zonas muy frías, no tienen flores, las hojas que poseen tienen forma de agujas o de púas que les ayudan a evitar la pérdida excesiva de agua. Un ejemplo de una planta gimnosperma es el pino, donde sus hojas son filamentosas o en forma de púas que los protegen de las condiciones frías del ecosistema, además que no poseen flores, pero tampoco tienen frutos, sino que la semilla está desprotegida. Es decir, no está cubierta por una cáscara o por un tejido carnoso como un durazno o una manzana. A estas semillas que están aquí en forma de escamas se le conoce como conos o piñas y el nombre de gimnospermas se refiere
específicamente a semilla desnuda. Por eso es que a estas plantas que no tienen frutos, sino que su semilla se encuentra desprotegida, se le conoce como plantas gimnospermas. En el segundo grupo de clasificación de las plantas según la presencia o ausencia de flores tenemos a las plantas angiospermas, cuyas características consisten en que son plantas con órganos especializados de reproducción conocidos como flores. Tienen la semilla protegida en una estructura carnosa, formando frutos que en muchos casos son comestibles, como el caso de la manzana, el durazno, la sandía, el mango. Las plantas angiospermas son las plantas más diversas y llamativas del planeta y se encuentran en diferentes regiones climáticas. Finalizando ya con la presentación de nuestro video, recuerden entonces tomar notas de esta clase de video, estudiar para quiz que se puede desarrollar en cualquier momento de la semana y resolver en los plazos indicados el taller virtual correspondiente a este tema de los productores y su clasificación. No siendo más, les deseo una excelente jornada y nos vemos en una próxima sesión.